Color Climax Corporation fue uno de los principales productores de contenido para adultos en Europa hasta los años 90 y aún es conocido entre los admiradores del contenido explícito clásico. La compañía tiene una historia increíblemente oscura y fue en realidad la primera en producir películas comerciales que involucraban a niños reales. Y lo que es más impactante es que este contenido era totalmente legal en Dinamarca en ese momento. Investiguemos. Si disfrutas los misterios de Internet y el contenido generalmente perturbador, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Si quieres apoyar el canal, hazte miembro en Ko-fi o en el canal para ver videos sin cortes y otros beneficios, o deja una propina en los agradecimientos bajo este video. Gracias a quien lo considere. Gracias. Este video se centra en contenido inapropiado que involucra a niños y animales. Se recomienda discreción al espectador. Puedes hacer clic en el enlace en la descripción y convertirte en miembro de Ko-fi para ver una versión sin cortes de este video, que presenta detalles adicionales que no eran adecuados para este corte. Color Climax Corporation, lo acortaremos a Color Climax, fue fundada en Dinamarca en 1967. En ese entonces, el contenido adulto explícito era ilegal en este país y en muchos otros, como Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, algunas revistas y películas lograron sortear esto enmarcando el contenido como arte o contenido educativo. Por ejemplo, un documental titulado Censura en Dinamarca, un nuevo enfoque, fue lanzado en los Estados Unidos en 1970 y además de la inclusión de escenas gráficas, también presentaba informes de la feria comercial, entrevistas y opiniones del público de todo Copenhague. Aunque las películas de las que se tomaron las escenas gráficas serían ilegales para proyectar en cines estadounidenses, la censura en Dinamarca era un documental sobre estas películas, no solo las películas en sí, por lo que técnicamente no era ilegal. Las revistas no podían mostrar contacto real sin censura entre dos personas, pero las fotos de mujeres desnudas podían clasificarse como arte, al igual que los dibujos realistas de contacto en algunos países. Color Climax empezó a publicar contenido en agosto de 1967 con la primera edición de su revista Color Climax, que entonces se llamaba Climax. En un intento por engañar a la policía, el editor fue señalado como Bengt Olsson, Estocolmo, Suecia. Sin embargo, esto no terminó funcionando y su oficina fue allanada el mismo año que comenzaron a publicar contenido y la policía confiscó todo su material para adultos. Aunque fue impactante en su época, la revista sería vista como suave según los estándares actuales. Pero solo un par de años después, en julio de 1969, supongo que el año fue bastante apropiado, Dinamarca levantó la prohibición de todo el contenido explícito. Productores como Color Climax ahora tenían libertad para mostrar casi cualquier cosa en sus revistas y películas, presentando al público una variedad de conceptos que eran casi desconocidos en ese momento, fuera de círculos especializados. Color Climax rápidamente ganó reputación y sus revistas fueron consideradas como algunas de las mejores de calidad no seguras para el trabajo en Europa, especialmente en el Reino Unido, donde la venta de contenido explícito era ilegal hasta el año 2000. Antes de esto, no era raro ver revistas relativamente suaves en empaques de plástico con una portada de Climax de color en el exterior que se vendían en tiendas para adultos, así como reproducciones diluidas de los títulos de Color Climax. El mundo era la ostra de Color Climax ahora que todo tipo de contenido para adultos había sido legalizado en Dinamarca, y esta libertad sin restricciones abrió algunas puertas extremadamente perturbadoras. Además de categorías que hoy no parecen tan extremas, pero que antes sorprendían, Color Climax empezó a crear contenido con animales, especialmente mujeres interactuando con ellos. En Dinamarca, el contacto con animales fue legal hasta 2015, siempre que el animal no sufriera daño.
Esta ley fue muy controvertida, particularmente entre los activistas de los animales que creían que era difícil demostrar que el animal había sido dañado y que el simple hecho de que un animal no pueda decir que no es suficientemente perjudicial. Aparentemente, tal actividad era bastante común en Dinamarca. Habría espectáculos en vivo, clubes y hasta burdeles de animales, y personas irían a Dinamarca para participar. En 2011, un informe del Ministerio de Justicia danés reveló que el 17% de los veterinarios sospechaba que algún animal tratado había tenido contacto con un humano. Después de la prohibición, las personas declaradas culpables del delito enfrentaban hasta 1 año de prisión por una primera ofensa y 2 años para los reincidentes. Esto es ridículo, para ser honesta. No tengo muchos prejuicios sobre los intereses de las personas en el dormitorio, pero marco el límite cuando no hay consentimiento, y claramente los animales no pueden darlo. 1 o 2 años de prisión no son gran disuasivo, y creo que en general las leyes sobre maltrato animal son muy blandas. Desde que en 1969 se legalizó la producción, distribución y posesión de contenido para adultos en Dinamarca, y el contacto con animales ya era ilegal, empresas como Color Climax aprovecharon que hay personas trastornadas y empezaron a producir este contenido. Comenzó con una serie de revistas titulada Amante de los Animales, que generalmente presentaba a mujeres y animales, y pronto Color Climax también comenzó a producir películas. Muchas de estas películas presentaban a una mujer llamada Bodil Joensen, cuya historia de vida es igualmente trágica y repugnante. Bodil nació cerca de Copenhague en septiembre de 1944, hija de una madre cristiana devota y un padre militar ausente. Su madre era muy estricta y físicamente abusiva, y a menudo la azotaba por casi nada, como si veía a Bodil pasando el rato con un chico. A los 12 años, Bodil volvía de la escuela cuando un desconocido se le acercó en la estación de tren. Las fuentes difieren sobre lo sucedido después, pero ella fue o casi fue sociedad anónima deportiva. Cuando llegó a casa y le contó a su madre lo que había sucedido, su madre la golpeó y la culpó por el incidente. Recordó que nunca había sido castigada tan violentamente como en esta ocasión. En represalia, Bodil juró a su madre que cuando creciera tendría contacto con balones. Esto horrorizó a su madre, quien al parecer quedó tan impactada que pensó que Bodil estaba aliada con el diablo. Aunque puede que no lo haya dicho literalmente en ese momento, era simplemente lo peor que podía pensar para decir en ese instante. Su promesa eventualmente comenzaría a manifestarse. Bodil dejó su hogar a los 15 años y trabajó en una granja, donde el dueño notó su pasión por los animales y su fascinación al verlos reproducirse. Después fundó su granja de cría y ganó prestigio entre los granjeros. Le sorprendía que una joven manejara animales agresivos como jabalíes, aunque varias mujeres la resentían y difundían chismes, sobre todo esposas de granjeros que no querían que sus maridos trabajaran con una soltera en la granja. Este chisme y la negativa de las esposas de los granjeros a permitir que sus maridos trabajaran con Bodil jugaron un gran papel en el deterioro de su negocio, y pronto se encontró incapaz de llegar a fin de mes. A los 17 años, preocupada por perder su hogar y animales, recurrió al entretenimiento para adultos para aumentar sus ingresos. Por algunos años, su contenido fue relativamente vainilla, pero hacia 1969 empezó a aparecer en fotos y películas con animales. Comenzó trabajando con Ole Egg, un director de fotografía y director que en 1972 hizo Baudelaire, la primera película hardcore de larga duración de Dinamarca. Tiempo después de conocer a Baudelaire, se dirigió a su rival, la corporación Color Climax. Durante su carrera, convivió con varias especies y para 1972 había actuado con animales en más de 40 películas. Algunas de estas fueron filmadas consecutivamente y se informó una vez que filmó 4 películas en 4 horas.
Se hizo famosa como la chica jabalí tras actuar en vivo con jabalíes y grabar películas con sus cerdos en su granja, donde también tenía perros, gatos, conejos, un conejillo de indias, una yegua y un semental, con algunos de los cuales también interactuó. En 1972 tuvo una hija y vivió en la granja con ella y su compañero, quien pudo ser pareja romántica o solo un amigo, no está claro. Además de los ingresos de su trabajo con Olay y Color Climax, también ganó dinero, permitiendo que las personas visitaran la granja y hicieran películas privadas con sus animales. Algunas personas viajarían desde varios países por la oportunidad. Algunos de sus pocos amigos fueron entrevistados en fechas posteriores y afirmaron que ella era fácilmente explotada por casi cualquier persona con una cámara y que a nadie realmente le importaba conocerla, solo querían las imágenes que ella podía proporcionar. Cuando la industria de adultos danesa comenzó a centrarse más en otras categorías, Bodil luchó por adaptarse y no pudo mantener su popularidad en otras áreas. Para 1980, ella ya estaba muy deteriorada física y psicológicamente. Sus deudas estaban aumentando y el único trabajo que podía encontrar era actuar en espectáculos en vivo a pequeña escala con su perro. Se convirtió en alcohólica, fumaba alrededor de 100 cigarrillos al día y comenzó a comer por ansiedad, lo que resultó en que ganara bastante peso. En una entrevista en 1980, afirmó que la muerte de su perro la afectó mucho cuando ya pasaba por dificultades. Todo se salió de control cuando Spot murió. Comencé a tomar sedantes, pero cuando alguien los llamó pastillas locas, las tiré en la chimenea. En cambio, comencé a beber y comer en exceso, gané 30 kilos. No luce bien en algo que ya iba cuesta abajo. Spot era un pastor alemán que adopté de un hospital de animales hace 10 años. Había sido golpeada. Nunca se convirtió en nada más que un pequeño perro débil. Nunca he podido hablar con otras chicas, siempre he estado con hombres. Spot era mi amiga. Ella entendía lo que decía, estaba feliz cuando yo estaba feliz, estaba triste cuando yo estaba triste. Cuando la casa estaba sin luz ni calor, nos acostábamos juntos, compartíamos una galleta y platicábamos hasta dormirnos. Spot es la única criatura que me ha amado por ser yo. Ella no esperaba retribución. Ella me calmaba cuando estaba enferma. He vivido mucho con Lassie y me gusta mucho, pero nunca será lo mismo que con Spot. Lassie me ha sido infiel. Es un perro de todas las chicas. Spot era mío, completamente mío. Por eso me impactó tanto cuando ella murió y comencé a beber y a comer hasta engordar en poco tiempo. Viví 10 años con mi pareja y mi hija de 8. Aún así, me siento como el ser humano más solitario ahora que Spot está muerto. En aquellos días ganaba dinero fácil en un trabajo duro. Caí y caí. ¿Cuándo llegaré al fondo? Me pregunto a menudo estos días. Aunque no justifica su contacto inapropiado con animales, es triste que tantos humanos la fallaron que solo pudo relacionarse con un perro, en especial uno que había sido golpeado y abandonado. La mayoría de las personas que conoció la abusaron o explotaron. Solo el perro la amó incondicionalmente. En 1981, tras un cambio en las leyes de bienestar animal, la granja de Bodil fue allanada por negligencia con los animales. Vivían entre 1,5 metros de excremento. La policía halló el cadáver en descomposición de un cerdo, parcialmente comido por otros cerdos. Fue acusada de abuso animal y negligencia severa y fue condenada a 30 días de cárcel. Los animales fueron sacrificados y Bodil, ya alcohólica en este punto, se deprimió aún más, sintiendo que no le quedaba nada. Ni su pareja ni su hija le bastaban, solo quería a sus animales. Pronto comenzó a venderse en la calle por alcohol y declaró en su última entrevista, cito: "En mi posición es complicado rechazar algo, aunque sea repugnante. Para mí, mantenerme viva en el negocio de la prostitución es un infierno".
En 1985, ella consumía botella y media de alcohol al día, era adicta a tranquilizantes caducados y, en enero de ese año, falleció de cirrosis a los 40 años. Aunque la fama de Baudel decayó en Dinamarca a fines de los 70, en otras partes del mundo apenas comenzaban a conocerla. Escenas explícitas con animales, protagonizadas principalmente por Baudel y producidas por Color Climax Corporation, se compilaron en una película underground llamada extraoficialmente Animal Farm, que fue introducida de contrabando en Gran Bretaña a inicios de los años 80. La industria del videograbadora creció en los años 80 y, para finales de la década, cerca del 60% de los hogares británicos tenía uno. La idea de no estar restringido por contenido limitado en horarios rígidos era naturalmente muy atractiva. Entre los diversos géneros de videos que se buscaban durante este tiempo, uno de los más populares era el contenido para adultos. De hecho, se estima que hasta el 25% de las cintas de video en el mercado no eran seguras para ver en el trabajo. Sin embargo, estas películas explícitas eran ilegales y si te descubrían haciéndolas o distribuyéndolas, podías ir a prisión. Las personas contrabandeaban estas películas de otros países utilizando métodos cada vez más creativos para evitar ser atrapados. Un método incluía desmontar el Video Home System y esconder el carrete en una caja de whisky. Al volver a Inglaterra, los contrabandistas copiaban las cintas y las vendían en tiendas para adultos por 70 u 80 libras cada una. Era un negocio bastante rentable si estabas dispuesto a correr el riesgo. Animal Farm fue una de las películas más notorias de esta naturaleza. Muchos lo comparan con el anuncio de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, ya que todos recuerdan dónde estaban al ver la película por primera vez. Sin embargo, su popularidad no necesariamente significa que a la gente realmente le gustó. La mayoría de las personas que lo han descrito desde entonces parecen estar horrorizadas. La gente lo usaba en fiestas o se lo ponía a amigos desprevenidos como broma para ver su reacción. Aunque verlo se consideraba una especie de extraño rito de iniciación, en realidad no había una sola granja de animales. Existían 4 versiones distintas, todas conocidas por el mismo nombre. Baudel fue la estrella principal en todas, producidas originalmente por Color Climax Corporation. Parece que algunas de las escenas aparecieron en todas las versiones, pero había algunos clips que solo aparecieron en una o 2. Color Climax decidió capitalizar el auge de los VCRs en casa y recicló mucho de su contenido de los años 70 que anteriormente solo se había mostrado en cines, de ahí la creación de Animal Farm. El contenido con animales no fue la única categoría perturbadora de material para adultos que produjo Color Climax, y aquí es donde empeora mucho más. Cuando dije que Dinamarca había legalizado todo tipo de contenido explícito, desafortunadamente eso también incluía contenido con niños. Color Climax se convirtió en la primera empresa en producir pornografía infantil comercial y desde 1969 hasta 1979 fue responsable de la distribución a gran escala de dicho contenido. Entre 1971 y 1979, produjo al menos 36 películas de 10 minutos para su serie Lolita, con niñas jóvenes, principalmente con hombres, pero a veces con mujeres u otros niños. La mayoría de estas niñas tenían menos de 11 años, algunas eran menores de 7. Había varias revistas derivadas que incluían fotos de niños desnudos y participando en actividades inapropiadas también. Es algo difícil determinar cómo se produjo este contenido exactamente. Por lo que entiendo, la producción real de pornografía infantil era ilegal en Dinamarca, pero la distribución y posesión era legal. La edad de consentimiento en Dinamarca era y sigue siendo 15 años, por lo que habría sido legal producir contenido con personas de 15 años, aunque eso se habría clasificado como pornografía infantil en muchos otros países. Pero Color Climax mostraba sobre todo niñas de 7 a 11 años, algunas aún más pequeñas, así que no sé si infringían la ley y producían el material en Dinamarca, o si lo hacían en países con menor edad de consentimiento y solo lo distribuían en Dinamarca.
Hasta donde sé, ningún país tenía una edad de consentimiento tan baja como 7 años o menos, así que se infringían leyes en algún lugar. No es que pornografía infantil específicamente se legalizó en Dinamarca, todo tipo de contenido para adultos se legalizó sin ninguna restricción. Así que supongo que los políticos de la época no previeron exactamente que contenido como pornografía infantil terminaría siendo generalizado porque las leyes lo impedían ser producido en el país en primer lugar. Sin embargo, muchos daneses y políticos creían que pornografía infantil no tenía víctimas y que su acceso reduciría las agresiones a menores. Así que, mientras que las consecuencias de legalizar todo tipo de contenido puede que no se hayan predicho con precisión en primer lugar, no parece que vieran una razón suficientemente válida para hacer el esfuerzo de prohibir pornografía infantil durante muchos años. Podría pensarse que no hubo suficiente rechazo porque el público no estaba realmente expuesto, que solo se sabía en ciertos grupos, pero no, era generalizado. El tema se debatía en televisión y parecía que en muchas tiendas para adultos había revistas con niños en los estantes. Había ciertas tiendas que anunciaban específicamente que se especializaban en pornografía infantil. Algunas tenían máquinas donde podías introducir una moneda y ver unos minutos de películas sin censura con niños de preescolar. Aunque estas películas eran ilegales en otras partes del mundo, aún llegaban a países como los Estados Unidos y estaban disponibles en algunas tiendas para adultos, particularmente en estados como Filadelfia. El origen de este material en los Estados Unidos era difícil de descubrir. Los asistentes de tienda afirmaban que no sabían quiénes eran sus jefes. Sus jefes afirmaban que no sabían quiénes eran sus distribuidores, y sus distribuidores afirmaban que no sabían quiénes eran los productores. Era una sórdida cadena de secretismo que facilitaba el abuso de niños. Aunque es probable que muchas de estas películas se produjeran, o al menos se originaran en otros países como Dinamarca o países de Asia o India, ya que algunas de ellas presentaban a niños asiáticos e indios, muchas se estaban produciendo en los Estados Unidos. Al rastrear a las víctimas en estas películas, la policía descubría que muchos padres permitieron que sus hijos participaran en ese contenido. Larry Parrish, un fiscal adjunto que ha procesado una serie de casos de pornografía infantil, dijo, cito, «Conozco una situación en la que se entrevistó a la madre y ella dijo que simplemente cobró a las personas que estaban haciendo la película $25 y no entendía por qué alguien estaba molesto. A la niña pequeña no le importaba». Un fotógrafo en la década de los 70 que tomó fotos de niños desnudos de tan solo 3 años para su revista Nudist Muppets, pero afirmó que no estaban destinadas a ser vistas como obviamente se veían, declaró que pagó a los padres de los niños con regalos o dinero en efectivo a $10 la hora. Rebatió las acusaciones de explotar a los niños, argumentando que tenía el permiso de sus padres y que a ellos no les importaba. Cita. Los niños que posan para mi revista lo hacen con el consentimiento de sus padres. No me llevo a los niños de la calle con una barra de dulce. No creo que los haya explotado. ¿Cómo explotarlos siendo honesta? Les pregunté a los niños si querían tomar las fotos. Una madre cuya hija había sido fotografiada para la revista defendió su decisión, afirmando que ella no enfermó a la sociedad y si alguien se excita al mirar a un niño posando, preferiría verlos excitarse mirando a su hija posando que salir y asesinar a alguien. Honestamente me quedo sin palabras ante todo esto. Algunos padres producirían este contenido ellos mismos. Por ejemplo, una ama de casa de Nueva York hizo una película de 9 minutos con su hija de 10 años y su hijo de 9 años. Vendió 60 copias por $30 cada una, antes de que la película llegara supuestamente a distribuidores más grandes con acceso a una audiencia más amplia. De acuerdo con informes, varios grupos en Estados Unidos defendían eliminar la edad de consentimiento, argumentando que el contacto entre niños y adultos era necesario para su bienestar y que el pornografía infantil no era problemático.
Aunque la distribución de contenido explícito en general era ilegal en este momento en los Estados Unidos, en realidad no había leyes que abordaran específicamente el pornografía infantil, por lo que, aunque por defecto era ilegal, no serías castigado más severamente por distribuir contenido con niños que por contenido con adultos que daban su consentimiento. Las leyes en torno a este tiempo eran un poco difíciles de entender, así que por favor corríjanme en los comentarios si me equivoco en algo aquí, pero según lo entiendo, de la misma manera que la censura en Dinamarca, el documental que mencioné anteriormente, pudo eludir las leyes de los Estados Unidos relacionadas con el contenido explícito porque era un documental, los productores de pornografía infantil, por falta de una mejor palabra, pudieron eludir las leyes al presentar su contenido como arte, de ahí la existencia de revistas como Nudist Muppets. Parece que el fotógrafo solo fue acusado de contribuir a la delincuencia de menores. Tras la flexibilización de leyes sobre contenido para adultos en Estados Unidos, solo 2 estados prohibían el uso de niños en material explícito hasta 1977, cuando la producción y distribución se prohibió en todo el país. Según Roger Young, el ex investigador principal de obscenidad del FBI, cuando comencé a trabajar en casos de pornografía infantil a principios de 1977, no había leyes de pornografía infantil. ¿Usamos las leyes de obscenidad para procesar pornografía infantil? En 1978, el Congreso promulgó una ley que prohibía la producción de pornografía infantil sin prueba de obscenidad, pero la ley se limitaba a material producido para beneficio personal. Después de 1982, cuando la Corte Suprema permitió procesar pornografía infantil sin prueba de obscenidad, el Congreso promulgó leyes para la producción y distribución no comercial de pornografía infantil. Aún tras el cambio de leyes en 1977, la gente halló maneras de eludirlas. Eric Cross, nacido en Inglaterra pero residente en Florida, llevó a 2 niñas de 10 y 11 años de vacaciones con permiso de sus padres. En el hotel tomó varias cientos de fotos desnudas de ellas antes de devolverlas a sus padres. Llevó las fotos a Europa para publicarlas y luego importarlas a Estados Unidos, método que se volvió común entre productores estadounidenses. Mucho de este material aún se encuentra en línea y hasta 2007 se consideraba una parte significativa del pornografía infantil disponible entonces. Es un concepto extraño y aterrador, porque la única diferencia entre Dinamarca y Estados Unidos u otros países es que Dinamarca legalizó todo el contenido explícito en 1969, mientras que en otros países seguía siendo ilegal ese año. A los ojos de la ley, el contenido que involucra a niños no era mejor ni peor que el contenido que involucra a adultos, tanto en Dinamarca como en los Estados Unidos. Es impactante para mí porque no sé si estoy siendo ingenua aquí, pero supuse que los delitos relacionados con pornografía infantil se habían vuelto mucho más prevalentes y que era mucho más fácil acceder a ellos desde que se generalizó el uso de Internet. No sabía que un vacío legal permitía entrar a una tienda para adultos en Estados Unidos y ver pornografía infantil sin consecuencias, según el tipo específico. Lo que es aún más horroroso es que la producción, distribución y posesión de pornografía infantil sigue siendo 100% legal hasta el día de hoy en un puñado de países, incluyendo la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Libia, Somalia, Dominica y Santa Lucía. La posesión es legal en bastantes más países, incluyendo Angola, Gambia, Jordania, Kazajstán, Bielorrusia, Rusia, Cuba y Uruguay. Sin duda, este es de los peores temas que he cubierto en el canal. Es impactante pensar que pornografía infantil fue legal y se distribuía comercialmente en Dinamarca. No sé si es una cuestión generacional o si las opiniones han cambiado con el tiempo, pero parecía que no había ni de cerca tanta indignación por todo esto como la que habría si sucediera hoy.
Estoy segura de que muchos se oponían, pero me sorprende cuántos parecían neutrales o incluso lo justificaban, asumiendo que evitaría que los archivos P dañaran a los niños, ignorando que ya habían sido dañados durante la producción de ese contenido. Asumimos que los archivos P son una pequeña minoría de la población, pero cada vez que cubro temas relacionados con pornografía infantil, me hace preguntarme si hay más de los que creemos, y eso es aterrador. Me gustaría leer tus comentarios y saber qué otros temas te gustaría que trate en futuros videos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Muchas gracias a mis miembros de Ko-fi y del canal que aparecen en pantalla. Valoro mucho su apoyo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez en un nuevo video.